Muy bien, hijo. Comencemos arreglando esta pared. Necesitamos asegurarnos. Es suave. Antes de pintarlo, ¿podrías pasarme ese trozo de madera, por favor? Está por ahí. Claro, papá. Aquí tienes, papá. ¿Sabes? Estaba pensando. Y tengo una pregunta. Papá, ¿sabes? ¿Por qué la gente tiene que trabajar tan duro en la vida? Esa es una buena pregunta. La gente trabaja duro porque así es como logramos las cosas. El trabajo nos ayuda a mantener a nuestras familias, aprender nuevas habilidades y marcar una diferencia en el mundo. También nos da un sentido de propósito. Imagínese si no tuviéramos ningún desafío. La vida sería demasiado fácil y no creceríamos como individuos. El trabajo duro nos enseña a ser pacientes, fuerte y responsable. Además, cuando trabajas duro por algo, lo aprecias más. Supongo que eso tiene sentido, pero ¿qué pasa si alguien no sabe qué quiere hacer con su vida? En realidad, eso es bastante común. Mucha gente no sabe de inmediato lo que quiere hacer. Lo importante es explorar cosas diferentes y aprender sobre uno mismo. A veces, encuentras tu camino probando nuevas experiencias y viendo qué te hace sentir emocionado o realizado. También está bien cambiar de opinión. La vida se trata de encontrar lo que te hace feliz y dónde puedes contribuir a los demás. La clave es seguir avanzando y mantener la curiosidad. Entonces, ¿está bien no tenerlo todo resuelto todavía? Absolutamente. La vida es un viaje, no una carrera. Es más importante disfrutar el proceso y aprender en el camino que apresurarse hacia la meta. Cada uno avanza a su propio ritmo. Y lo importante es que sigas creciendo y descubriendo lo que es significativo para ti. Eso me hace sentir mejor. Pero, papá, ¿por qué algunas personas parecen más felices que otras? Bien, la felicidad no siempre se trata de lo que tienes, sino de cómo ves el mundo. Algunas personas optan por centrarse en las cosas positivas de la vida, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Practican la gratitud, lo que significa estar agradecido por lo que tienen en lugar de preocuparse por lo que no. Además, las personas que son amables ayudan a los demás y construir relaciones sólidas a menudo se sienten más felices. La felicidad se trata de mentalidad y las decisiones de tomarnos todos los días no es algo que simplemente sucede, es algo que creemos. Entiendo. Entonces, ¿se trata más de cómo piensas que de lo que tienes? Exactamente. El dinero, el éxito y las cosas materiales pueden traer alegría temporal, pero la verdadera felicidad viene de dentro. Se trata de encontrar la paz con quien eres, apreciar las pequeñas cosas y generar un impacto positivo en los demás. Las personas más felices suelen ser aquellas que encuentran
encontrar significados a sus vidas, ya sea a través del trabajo, la familia, los amigos o ayudando a los demás. Eso es realmente interesante. ¿Crees que todos pueden ser felices o no? Yo creo que sí, pero requiere esfuerzo. Todo el mundo tiene desafíos, pero ¿cómo respondes a ellos? Hace toda la diferencia. Algunas personas enfrentan situaciones muy difíciles, pero aún así logran encontrar la alegría porque eligen centrarse en lo bueno. También es importante cuidar tu salud física y mental. Construye relaciones de apoyo y haz cosas que te hagan sentir realizado. La felicidad es como un jardín. Hay que cuidarlo regularmente para verlo crecer. Vaya, hay mucho en qué pensar. Por cierto, papá, ¿por qué a veces la gente se siente sola? Se sienten solos incluso cuando no están solos. ¿Sabes por qué sucede eso? La soledad es un sentimiento que surge de no sentirse conectado con los demás ni comprendido. Puedes estar en una habitación llena de gente y aún así sentirte solo si no sientes que perteneces. O si no eres capaz de compartir tu verdadero yo, es importante tener conexiones significativas, donde podrás ser tú mismo y sentirte apoyado. A veces la gente se siente sola porque no han encontrado su tribu, la gente que comparte sus valores e intereses. Es importante acercarse, establecer conexiones y recordar a veces todo nos sentimos solos. Es parte del ser humano, pero es algo que podemos resolver conectándonos con los demás. Entonces, no se trata solo de estar rodeado de las personas, sino de sentirse conectado con ellas. Exactamente. La calidad importa más que la cantidad cuando se trata de relaciones. Es mejor tener algunos amigos cercanos que realmente te comprendan que estar rodeado de gente que no lo hace. Construir relaciones sólidas y de apoyo requiere tiempo y esfuerzo, pero vale la pena, porque esas conexiones pueden ayudarte en momentos difíciles y agregar alegría a tu vida. Eso tiene sentido, papá. ¿Crees que todos pueden encontrar personas con las que conectarse? Sí, puede que lleve tiempo y a veces tengas que salir de tu zona de confort, pero siempre hay personas que comparten tus intereses, valores y experiencias. Es importante estar abierto y dispuesto a conocer gente nueva. Y recuerda, está bien que te tomes tu tiempo. Y dejar que las relaciones crezcan de forma natural. Sé tú mismo y las personas adecuadas llegarán a tu vida. Eso tiene sentido, pero papá, ¿cómo sabes si estás tomando las decisiones correctas en la vida? Esa es una pregunta difícil. A veces no sabes de inmediato si una elección es correcta. Lo importante es tomar decisiones basadas en tus valores, en lo que te parece correcto, y la información que tienes en ese momento. También está bien cometer errores.
Son parte del aprendizaje. Siempre puedes ajustar tu camino si algo no sale según lo planeado. Confía en sus instintos, busque el consejo de personas en quienes confiar y tomen cambiar de rumbo si es necesario. La vida se trata de aprender y crecer, no de ser perfecto. Recuerda eso. Eso tiene mucho sentido, pero ahora, papá, tengo una pregunta realmente incómoda. ¿Una pregunta realmente incómoda? Jajaja. Bueno, adelante. ¿Por qué los adultos siempre les dicen a los niños que no hagan algo pero a veces lo hacen ellos mismos? ¿No es eso algo injusto? Quiero decir, eso suele pasar y lo sabes perfectamente. Bueno, hijo, eso es una pregunta realmente buena y difícil. A veces los adultos también cometemos errores, y aunque intentamos dar un buen ejemplo, no siempre lo logramos. No se trata de ser injusto, sino más bien de ser humano. Todos estamos aprendiendo y tratando de hacer lo mejor que podemos, pero tienes razón. Es importante que los adultos practicar lo que predican. A veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Y es algo en lo que debemos trabajar. Entonces, sí, también podemos cometer errores. Entonces, ¿está bien recordarte cuando estás siendo un poco hipócrita? ¿Sabes qué? Sí, lo es. Siempre que lo hagas con respeto. Es bueno controlarse unos a otros. Estamos todos juntos en esto, aprendiendo unos de otros. Nunca dejamos de aprender. Entiendo. Tengo que decir, tengo más preguntas que hacerte, papá. ¿Por qué la gente suele sentir la necesidad de exagerar sus logros en las redes sociales? Esa es buena, hijo. ¿Por qué no dejamos que nuestros suscriptores respondan esa pregunta? Sí. ¿Por qué la gente suele sentir la necesidad de exagerar sus logros en las redes sociales? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.